Martes 14 de diciembre. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Juan de la Cruz, que nació en Fontiveros, provincia de Ávila, España, hacia el año de 1542. Ingresó a la Orden de los Carmelitas y, habiendo conocido a Santa Teresa de Ávila, se entusiasmó por la reforma que ella estaba realizando y colaboró activamente, por la que soportó innumerables sufrimientos y trabajos. Murió en Úbeda el año de 1591, con gran fama de santidad y sabiduría, de las que dan testimonio precioso sus escritos espirituales. En el Evangelio de hoy, Jesús cuenta una parábola en el templo. Es importante tener en cuenta el contexto y las personas a quienes Jesús dirige esta historia para comprender mejor su significado. El contexto es de claro rechazo de los dirigentes religiosos judíos hacia Jesús. La pregunta introductoria se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos, que habían venido a interrogarle sobre su autoridad, pero también esta parábola está dirigida a todos los cristianos y cristianas de hoy. La parábola nos sitúa frente a 2 actitudes con las que muchas veces nos relacionamos con Dios. Hay 2 cuadros diferentes y los detalles que Jesús expresa enriquecen la lectura. Es un padre que cariñosamente pide algo a sus hijos. El primero rechaza al padre con una negativa tajante: no quiero. No da explicación alguna. Sencillamente no le da la gana. Sin embargo, más tarde reflexiona. Se da cuenta que está rechazando al padre y, arrepentido, marcha a la viña. El segundo atiende amablemente la petición de su padre: Voy, Señor. Parece que está dispuesto a cumplir sus deseos, pero pronto se olvida de lo que ha dicho. Todo queda en palabras y no va a la viña. ¿Quién hace la voluntad del Padre? La respuesta es clara: el que va a la viña, aunque antes se hubiera negado a ello. Hasta aquí no hay duda sobre la enseñanza de la parábola. No vale lo que los hijos dicen, sino lo que hacen. No bastan las buenas intenciones y propósitos. Lo que importa son las acciones. Los buenos deseos se los lleva el viento. Las actitudes y acciones concretas son las que permanecen. A continuación, Jesús interpreta la parábola a la luz de la situación de hostilidad que está sufriendo por parte de las autoridades religiosas.
comienza la explicación de manera directa y provocativa. Les aseguro que los publicanos y prostitutas les llevan delantera en el camino del reino de Dios. Quiere que reconozcan su resistencia a entrar en el proyecto del Padre. Ellos, que son los guardianes y especialistas del templo, del culto y de la ley, ante el pueblo son irreprochables. No sienten la necesidad de conversión y van rechazando tanto las enseñanzas de Juan el Bautista como el mensaje de Jesús, hasta llegar a apresarle y condenarle. Por el contrario, los publicanos y prostitutas, que son los que han dicho un gran no al Dios de la religión, han quedado fuera del culto y de la ley judía. Sin embargo, su corazón se ha mantenido abierto a la conversión. Llegó Juan y se acercaron a recibir su enseñanza, y al llegar Jesús se apresuraron a seguirle. En medio de su aparente rechazo a Dios, tenían el corazón abierto para escuchar su mensaje y cumplir su voluntad. En cambio, los sumos sacerdotes y los ancianos, que se creen buenos y cumplidores de las leyes de Dios, tienen el corazón cerrado, no escuchan y por lo tanto no viven según la voluntad de Dios. Ante el anuncio del Señor que se acerca, el Adviento es un tiempo de conversión. Y esa conversión comienza con la pregunta: ¿vivimos realmente haciendo la voluntad de Dios? ¿O somos como los sumos sacerdotes y los ancianos, que nos creemos buenos y cumplidores de las leyes y preceptos religiosos? ¿Somos de los que se quedan solo en los buenos deseos y propósitos? Hoy, una vez más, el Señor nos invita a entrar en la voluntad del Padre, a convertirnos, a ser coherentes y testimoniar ante el mundo con nuestras acciones que vale la pena hacer la voluntad y construir su reino. Que Dios les bendiga y les proteja.